¿Será que el arte es repetición constante? Una estampa de algo muy profundo que se quiere decir, que se dice con la naturaleza, ¿no? Que nos permite la materia mezclada, ensamblada, unida con un mismo mensaje, una y otra vez. El día de hoy hablaremos de Louise Nevelson, que fue una escultora monumental, audaz y profundamente intuitiva. Su vida y obra desafiaron las normas de su tiempo y construyó una identidad artística poderosa a partir de materiales desechados, sombras y estructuras que parecían altares contemporáneos. A continuación te cuento sobre su vida, su camino hacia la fama, el carácter de su obra y lo que se sabe sobre su rutina creativa. Nació el 23 de septiembre de 1899. Es conocida por sus piezas abstractas realizadas con cajas de madera o metal y piezas al aire libre. Experimentó con el primer arte conceptual, ensamblando objetos encontrados y dedicándose a la pintura y la impresión antes de centrarse definitivamente en la escultura. Emigró a Estados Unidos con su familia cuando tenía entre 5 y 7 años. Escapando del antisemitismo, se establecieron en Maine, Estados Unidos. En su juventud trabajó como taquígrafa en una compañía naviera en donde conoció y se casó en 1920 con Charles Nevelson, un acomodado agente naviero. Juntos se trasladaron a Nueva York y en 1922 nació su único hijo, Myron, que luego se llamaría Mike y se convertiría en un escultor. La taquigrafía, o también llamada estenografía, es todo aquel sistema de escritura rápido y conciso que permite transcribir un discurso a la misma velocidad a la que se habla. Para ello se suelen emplear trazos breves, abreviaturas y caracteres especiales para representar letras, palabras e incluso frases completas. Louise fue una artista judía feminista y pionera del ensamblaje escultórico en Norteamérica. Tuvo que abrirse camino en un mundo artístico dominado por hombres y lo hizo a través de una voz plástica inconfundible. En 1929 comenzó a estudiar. Esta decisión no le gustó mucho a su marido y fue una de las causas de su separación. El divorcio formal se llevó a cabo en el año de 1941. Tras una breve estancia en Alemania, en donde tuvo que marcharse precipitadamente a la llegada del partido nazi al poder, se estableció en París, donde mantuvo una relación sentimental con un vendedor de arte. Comenzó así una vida bohemia, alternando el ejercicio de la pintura con sus incursiones en la escultura. En 1943 realizó una gran exposición, donde a pesar del éxito de la crítica, no consiguió vender ninguna obra. En los años 40 empezó a experimentar con la pintura, el collage, el grabado y la escultura. En este tiempo vivía en una pobreza y sobrevivía recolectando materiales de la calle con los cuales ella creaba estas obras de arte. Después viajó a Europa y estudió con Hans Hofmann en Alemania y se sabe que asistió también a clases con Diego Rivera en México. También trabajó como asistente en el estudio de pintura mural de Diego Rivera. Participó en una exposición que se realizó en una galería de arte en Nueva York, pero aún así no alcanzaba el reconocimiento. Este llegó hasta pasados sus 50 años de edad, algo que muchas artistas mujeres comparten. Su ascenso se dio de forma lenta y progresiva. Hay una obra. Esta obra fue presentada en la exposición 16 Americans del MoMA y esta obra fue una obra clave. Ahí Louise mostró su estilo con unos ensamblajes de madera pintados de blanco. Muy pronto vinieron exposiciones en el Bienal de Venecia en 1962 y también en museos importantes de Estados Unidos. La consolidación de Louise como artista fue alrededor de sus 60 y sus 80 años de edad.
Se convirtió en un ícono de la escultura moderna estadounidense. Participó en movimientos feministas del arte, aunque con algunas reservas. Mantuvo un estilo excéntrico y teatral que también le dio visibilidad. Ella tenía mucha personalidad y la mostraba a través de su ropa dramática, de los turbantes que usaba y también de la joyería que llevaba sobre su cuerpo. Pero te preguntarás, ¿cómo era su obra? Bueno, Nevelson trabajaba principalmente con ensamblajes de madera encontrados en la calle, que organizaba en cajas, creando columnas y hasta paredes enteras. Estas eran algunas de sus características clave. Los materiales que usaba eran regularmente madera recuperada, restos arquitectónicos, sillas rotas, patas de mesa, marcos. En sus obras existía mucha monocromía. Solía pintar sus obras totalmente de negro, blanco o dorado. Estos eran los 3 colores que solía utilizar. El color no era narrativo, era atmósfera. También tenía una modularidad en sus obras, las cuales se componían de partes pequeñas que se integraban en un todo, casi como un altar, un tótem, una arquitectura espiritual. Y aquí entramos a la parte espiritual también de sus obras. Sus esculturas no eran figurativas, pero evocaban lo ritual, lo simbólico, lo místico. Algo que ella decía era que el negro contenía todos los demás colores. El negro era la totalidad de los colores. Es por eso que no necesitaba ningún otro color en sus obras. Y con el tiempo continúa así, siendo una personalidad notoria en el mundo artístico, sobre todo en el mundo artístico neoyorquino, hasta su muerte, que llegó el día 17 de abril de 1988 en Nueva York. Pero ahora pasaremos a hablar un poco más sobre su rutina creativa para poder después seguir esta rutina y llegar a una conclusión. Bueno, he hecho una construcción de la rutina creativa de Louise Nevelson a partir de testimonios, y aunque no dejó una rutina creativa escrita formalmente, hay descripciones de cómo trabajaba. Su proceso era tanto intuitivo como meticuloso. Primero, realizaba un recorrido y recolección de estos materiales con los cuales después crearía en el estudio. Caminaba por las calles de Nueva York recogiendo madera vieja y objetos que ya eran descartados por otras personas y dejados en la calle. También los almacenaba en su estudio durante varios años y así poco a poco iba creando estas obras. Decía que los objetos la llamaban. En segundo lugar, hacía una clasificación y contemplación en su estudio, donde tenía montones de piezas clasificadas por formas, tamaños y texturas. Pasaba horas observando, tocando, girando y combinando todas estas piezas. En tercer lugar, viene la composición y el ensamblaje. Armaba cajas como vitrinas donde empezaba a crear composiciones tipo collage tridimensional. Trabajaba en muchas piezas a la vez, ajustando elementos hasta que hablaban entre sí. Nunca clavaba de inmediato la pieza, siempre primero ensayaba la estructura una y otra vez. También venía la parte sobre la pintura que ya habíamos hablado, que es monócroma. Cuando el ensamblaje estaba terminado, lo pintaba todo de un solo color: negro para el misterio, blanco para la pureza y dorado para lo divino. También esta rutina tenía una parte de silencio y reflexión. Trabajaba muchas veces en soledad y silencio. Para ella el estudio era casi un santuario. Y finalmente venía un ritual de cierre. A veces meditaba frente a las obras, ya que ella consideraba que no las creaba, sino que ellas se revelaban a través de ella. Ahora, para terminar este video, vamos a pasar a mi experiencia recreando la rutina creativa de Louise Nevelson.
Ella permitía que el material hablara con ella, que los objetos hablaran con ella, que se comunicaran. Ella sentía por completo el espacio donde estaba, se conectaba con la materia. Desde que salía a buscar los materiales con los que iba a trabajar, ella ya estaba conectándose con la materia y tenía esta paciencia de ir armando, moviendo, jugando con el espacio, con los materiales, con las formas, girándolos. Me encontré nuevamente con la importancia de estar en silencio, de trabajar en silencio y elegir bien por dónde empezar, pero no pensarlo demasiado. Entonces trabajé primero la idea en mi cabeza como varios días, estuvo dando vueltas y después encontré una imagen por ahí que me conectó un poco con lo que yo quería plasmar en la obra. La guardé, la dividí para poder hacer una cuadrícula. No me quedó muy perfecta porque el lienzo no es de la misma forma ni del mismo tamaño que la imagen que cuadriculé, pero no me quería dejar llevar tanto esta vez como por una imagen o una referencia visual suelta, sino más bien quería fluir sobre el lienzo. He tenido otras experiencias donde fluyo sobre el lienzo y empiezo a crear libremente, que no me gustan tanto, pero sí he notado que otras personas las observan y logran conectar con estas obras. Entonces estaba yo tranquila por ese lado. También de repente empecé a sentir que la obra se empezó a tornar un tanto creepy, como oscura, pero yo quería hablar sobre la salud mental, como ya había mencionado al principio. Entonces pues lo que hice fue concentrarme en la idea de lo que quería decir, soltar el miedo de arruinarlo todo, porque constantemente estaba pensando en voy a arruinarlo todo y no sé, creo que ahí es donde te enfrentas a ti mismo, ¿no? Cuando estás creando y estás frente al lienzo y estás midiendo y pensando la técnica tal vez. Creo que ese es un error y lo quise reparar con esta rutina creativa porque Luis conectaba mucho con lo que siento. No sé si lo pensaba demasiado, pero tenía muy claro lo que quería y jugaba con las mismas formas una y otra vez. Era como si repitiera el mismo tipo de mensaje. Eso me llamó mucho la atención de su obra, ¿no? Que casi toda es muy parecida, es muy difícil no identificar su obra porque todas son muy parecidas, a diferencia de algunos grabados, algunas pinturas que sí como que eran diferentes simplemente por la implementación del color. Me quería inspirar en ella, pero también me daba miedo que eso me quitara mi propia idea y mi propia esencia, porque en otras rutinas creativas creo que me emociona tanto y trato de entrar en la cabeza del artista tanto que llega un punto en el que ya no soy dueña de mi obra ni de lo que estoy haciendo y me pierdo en una experiencia del artista. No está mal, pero para esta ocasión, como esta obra la quería usar para algo particular, que es participar en un bienal, pues yo sentía que no era suficiente, sentía que no iba a ser suficiente, que la experiencia no valía tanto la pena como realmente el resultado, y empecé a dar vueltas en esta serie de ideas y de pensamientos. Como puedes ver, la esgrafía la trabajo siempre o casi siempre con cuadrícula porque me gusta que sea muy parecida a una imagen de la vida real, por lo mismo de que a veces observar estas imágenes como simplemente existen en un contraste de grises, blancos y negros, creo que eso ya es suficientemente como antirrealista
y tengo la sensación de que la imagen, el dibujo tiene que ser muy claro en este tipo de técnica. Y pues nada, estaba trabajando en la obra inconforme desde el principio porque sentía que no estaba hablando con la materia. Es que parece, me da risa porque a veces parece que esquivamos la idea de, pues sí, como de realmente dejarnos llevar por la obra, ¿no? Pero te terminas dejando llevar al final, en algún momento. Y bueno, eso me pasa a mí. Y en este caso, también es la primera esgrafía que hago de esta medida. Es muy grande. Entonces, creo que me va a llevar bastante tiempo. Es una técnica un poco lenta, pero te quería compartir el proceso para que, si quieres ver la esgrafía final, el grabado, lo que sea, me sigas en mi cuenta de Instagram. En el siguiente video les voy a mostrar cómo quedó igual la obra, no se preocupen. Pero el proceso tiene que ser un poco lento, entonces vamos a dejarlo para el siguiente video.